Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Dios envía al profeta Natán a amonestar al rey David. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 23. Si recordamos, en el video anterior hablamos que David cometió adulterio y también asesinato. Entonces David buscó cubrir toda esa situación, pero no logró. Y ante los ojos de Dios sabemos que no se puede encubrir este tipo de cosas, ni nada, absolutamente nada. Entonces, en este video vamos a ver que Dios manda al profeta Natán a darle la noticia de las consecuencias que tendrá por causa de este pecado. La Biblia no dice cuánto tiempo exactamente pasó luego de la muerte de Urías, pero podemos asumir que no pasó mucho tiempo antes que David recibiera el llamado de atención de Dios por su gran pecado, tanto por el adulterio con Betsabé como por el asesinato de su marido Urías. El hijo de Betsabé y David ya había nacido y todavía era pequeño. Y si Dios dio un tiempo a David antes de confrontarlo, fue para darle la oportunidad de que se arrepintiera, como el Señor lo hace con todos nosotros. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice: ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, Dios espera con paciencia que cada uno de nosotros vayamos a su presencia y pidamos perdón. ¿Sí? Pidamos perdón para que Él nos perdone, nos restaure nuevamente. Y nos ama tanto y por eso nos da un tiempo para hacerlo. Entonces Dios le da un tiempo a David para que se arrepintiera. ¿Sí? El Señor envió al profeta Natán a confrontar a David por su pecado, pero no lo hizo de forma frontal, sino usando una parábola. Vamos a leer la parábola que está en 2 Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 4. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El propósito de la parábola era llevar a David a ver la injusticia de lo que él había hecho, y así lo hizo saber el profeta Natán. Versículos 5 y 6 de 2 Samuel capítulo 11 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando David ya estaba consciente
de la injusticia de tomar lo que no le pertenece, el profeta volteó el argumento en su contra. Versículos del 7 al 9 de 2 Samuel capítulo 11 dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué les parece? Aquí ya lo confronta directamente. David dijo: el culpable tiene que pagar. Y Natán le dice: tú eres el culpable. Tú eres ese hombre. Imagínate, tremenda confrontación de frente. De frente. ¡Wow! A continuación, Natán informó a David cuál sería la consecuencia de su pecado. Escuche bien. Es que todo pecado tiene consecuencias. Versículo de 10 al 14 de 2 Samuel capítulo 11 dice: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo te haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire las graves consecuencias. Dice: la espada jamás se apartará de tu casa. Veremos más adelante que David problema y problema con sus hijos, con sus mujeres, problema y problema. Y el niño que tiene con esta mujer, Dios le quita la vida. Comienza a pagar por la consecuencia del pecado del adulterio, por dejarse llevar por la pasión, por no ir a la guerra, por descuidar su relación con Dios. Es que eso pasa cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Caemos en pecado y eso es terrible, porque cuando caemos en pecado tenemos una separación de Dios, porque Dios es santo, 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 y Él no puede ver el pecado. Si a su propio Hijo, cuando estaba en la cruz llevando el pecado de toda la humanidad, Dios le dio la espalda, imagínese a nosotros. Además de las grandes consecuencias que trae todo tipo de pecado, no solo el adulterio. Y David tendrá que enfrentar grandes, gravísimos problemas de aquí en adelante por esta mala decisión que tomó, por esta decisión apasionada que tomó. Al ser expuesto, David admitió su pecado contra Dios, pero las consecuencias ya venían en camino. Miren lo que dice el versículo 15 al 18 de 2 Samuel capítulo 11. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso.
ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Ya va, primera consecuencia, ¿sí?, de la mala decisión del pecado del adulterio. Es que el pecado del adulterio daña, corrompe el alma. Heridas y vergüenza hallará, dice, y su afrenta nunca será borrada, dice el libro de Proverbios capítulo 6. David reaccionó de una manera muy diferente a la anticipada por sus siervos. Versículos 19 y 20 de 2 de Samuel capítulo 11 dice: Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Los siervos no entendieron la reacción de David y le pidieron que le explicara. Versículos 21 y 22 de 2 de Samuel capítulo 11 dice: Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estas acciones de David muestran su corazón con respecto a Dios. Él sabía que Dios es misericordioso y por eso clamó y ayunó, sabiendo que existía la posibilidad de que la vida del niño fuera salvada. Pero también conocía la justicia de Dios. Y cuando el Señor ejecutó su justicia, David aceptó con humildad. Ahora, justicia y misericordia. La gente tiende a ver solo un lado de Dios, o solo su misericordia, o solo su justicia. Pero David conocía bien a Dios, y él apreciaba tanto la misericordia como la justicia divina, y esto con humildad. Esto es lo que el profeta Miqueas revela que es bueno y lo que demanda Dios. Miren lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. David podía apreciar ambas facetas de Dios de igual manera. El balance entre justicia y misericordia divina es un concepto que se repite a lo largo de la Biblia y no es una visión particular de David. A continuación, les presentamos algunos versículos que hablan de estos dos atributos de Dios presentados en combinación con la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo capítulo 89, versículo 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
y te esposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Le doy otras citas bíblicas sobre la referencia de justicia y misericordia para que usted, si tiene tiempo, lea en casa. Salmos capítulo 33, versículo 5. Salmos capítulo 36, versículo 10. Salmos capítulo 85, versículo 10. Salmo 101, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 103, versículo 17 y 18. Oseas capítulo 12, versículo 6. Y Isaías capítulo 16, versículo 5. ¿Sí? En el próximo tema terminaremos el comentario de este capítulo y también leeremos el Salmo 51, que es el salmo donde David pide perdón por este pecado, donde busca ser restaurado por el Señor, ¿sí? Donde él se arrepiente y se levanta nuevamente. Ahora, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Como dijimos anteriormente, Dios no oculta nada de sus hijos, ¿sí? Porque somos seres imperfectos. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa, con tendencia a pecar, con tendencia a hacer lo malo. Y a veces pecamos. Pero conociendo de la misericordia de Dios, de su amor, vamos a Él y le clamamos perdón. Pedimos ser restaurados y Él nos hace. Si es su caso, si a lo mejor ha pecado, se ha apartado del Señor, nosotros le animamos a que venga Cristo, ¿sí? Le animamos a que venga Cristo. Aquí le ponemos la oración de fe, cómo llegar a los pies de Cristo para buscar ser restaurado y ser una nueva persona. Porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, se convirtió en un hijo de Dios. Bien, ahora, sosténgase en la palabra. ¿Cómo se puede sostener en la palabra? Venga todos los días a meditar en ella. Todos los días. No dé descanso para eso. Si no entiende, pida la unción del Espíritu Santo para poder entender, para obedecerla, para aplicarla y después para predicarla. Porque es necesario que otros también conozcan estas verdades. Ore, haga una lista de oración. Cante alabanzas como cantaba David, alabanzas al Señor. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia para acá juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Hemos aprendido que el pecado tiene una consecuencia. Sí, tiene una consecuencia, quiero o no, pero en tu gran misericordia, Señor, tú buscas restaurarnos porque nos amas. Busca levantarnos nuevamente, mi Dios, porque quieres que sigamos a tu lado, porque quieres llevarnos mañana a la vida eterna, Señor, mostrando que eres el Dios Todopoderoso, que el Dios que no ha dejado olvidada a su creación, mi Dios. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que esta palabra pueda germinar en los oyentes, ¿sí? Que pueda germinar en la iglesia, en la familia, en todo aquel que la escucha, mi Dios, y podamos obedecerla, Señor. Oramos con acciones de gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que también se enteren de estas verdades del Señor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.